Proyecto final, macros y tablas dinámicas. Me presento, soy Daniela González Benítez, estudiante de la licenciatura de Administración de Empresas en BUA. Este video es para la materia de herramientas para la administración y surge por motivo de un proyecto final, el cual tiene como objetivo explicar dinámicamente lo que son los macros y las tablas dinámicas. Para esto tenemos que establecer qué son estas dos cosas. Las tablas dinámicas son como tal unas tablas normales que conocemos en Excel y que conocemos en otro tipo de registros, tales como contables, pero las tablas dinámicas tienen la característica de que se basan en una base de datos o información ya preestablecida. La función de esta es resumir la información que se le presenta o hacer más accesible toda esta información, facilitar el acceso a y poder tener una mayor visualización, más bien tener los mismos datos que tienes, la misma gama amplia que tienes de datos, pero ahora poder acceder fácilmente a ella y de una manera resumida. Los macros son simplemente acciones automatizadas. Por ejemplo, un macro muy famoso sería el control C, control V, que esto se ocupa en cualquier dispositivo electrónico como computadora o laptop, donde con apretar control C estás copiando un texto o copiando una imagen, y con control V estás pegando un texto, copiando una imagen, copiando una fórmula. Entonces, estos son acciones automatizadas, solo que estos macros, pues al venir dentro del funcionamiento de los sistemas que ocupamos, por ejemplo, en este caso, y que se va a ver a lo largo del video, es Excel, pues simplemente ya son de alguna manera universales. Pero también nosotros podemos crear estos macros o estas funciones automatizadas. Para esto, realmente los macros, si bien son delicados porque debes de tener certeza en qué vas a hacer y qué quieres automatizar, realmente son fáciles y no son tan complicados. Entonces, ya establecimos que los macros, que las tablas dinámicas son unas tablas que facilitan el acceso a la gama de información que tienes, resumiéndotela y dando una visión más específica de la información que tienes, no perdiéndote en todos los datos que tienes, sino que con buscar un solo dato ya te despliega la información que tiene ese dato. Por ejemplo, para los alumnos, con el dato de la matrícula, tú puedes insertar ese dato de matrícula y eso te despliega nombre, apellidos, carrera, semestre, calificaciones y algunas otras cosas. Todos esos datos ya los debes de haber tenido en algún lugar previo. Con las tablas dinámicas solamente seleccionas una matrícula que ya tienes en otro registro y con eso te manda directamente al alumno que quieres. Y los macros son el control C, control V, que tú puedes crear para que lo que tú necesites se pueda hacer rápidamente. Poner un ejemplo real que se ha practicado durante lo que ha sido el trayecto del semestre, el cual es hacer o crear todo un registro de lo que es los trabajadores, que es lo que se trabajó en clase, pero ahora para agilizar todas estas habilidades aprendidas se va a hacer mediante gastos. Para esto se ponen 4 categorías que son fecha, categoría, clasificación y monto del gasto. Hay algunos errores al momento de querer utilizar los macros. Estos errores, al menos uno de los que encontré, porque en el transcurso de la apreciación de este documento encontré muchísimos errores y encontré también soluciones. Uno de los errores es que me estaba registrando macros anteriores, los cuales ya no podía utilizar porque quería ocupar el mismo dominio. Ahora, el macro, como han visto en la pantalla, debes de poner un nombre, por ejemplo, para guardar los documentos, más bien guardar los datos de los gastos, debes de tener un macro de guardar. Entonces le pones el nombre guardar gasto o guardar, o sea, un nombre fácil y sencillo que también caracterice a este macro, y debes de poner un control. Como les comentaba, estaba control C. Entonces, en esta ocasión, aplicado a esto, sería un nombre de copiar y el control que se va a ocupar es una G. Control C, perdón, sería una C. Entonces, el macro de pegar, más bien de copiar, es con nombre copiar y con control C. Control C, pegar. Copiar, una disculpa. Entonces, debes de identificar tu macro y debes de ponerle un dominio. Al yo querer utilizar el dominio que ya había utilizado en otro ejercicio, no me permitía ocuparlo porque esa letra ya está asignada. Debería de haberle puesto una R, Sin embargo, por practicidad y para no estarme confundiendo, simplemente se eliminaron todos esos macros para poder dar pie. Si han logrado poner atención a la pantalla, han visto que ya se asignaron o se van a asignar todos esos macros a los botones. El macro funciona con un botón o con una figura. Entonces te vas a la pestaña que dice insertar, le pones en figuras, escoges una de las figuras, la insertas dentro o encima de tus celdas
y ya con eso tienes tu primer botón o tu primera figura. Le escribes dentro de esa figura, por ejemplo, guardar, que es el botón que más hemos ocupado o que más se ocupa para estos ejercicios, por lo menos. Entonces le pones el nombre de guardar, te vas a la parte de fórmulas, más bien de programador, y de ahí comienzas a grabar macro. Para grabar macro te pide que pongas un nombre, que pongas un control, le pones a aceptar y empiezas toda la acción de la grabación. Entonces, por ejemplo, para guardar este botón es muy particular. Lo que necesitas hacer es irte a una tabla de registros. O sea, está tu hoja donde vas a poner tus datos, y está una segunda hoja donde vas a hacer el resumen o todos los datos que guardes. Porque en tu primera hoja solamente pones, pero no guardas. En la segunda hoja es donde guardas. Entonces, lo que haces es tener esta segunda hoja, empezar a poner toda la información para insertar una columna abajo, como han estado viendo en pantalla. Y en este caso que metí datos, que metí listas dentro de mis 4 clasificaciones de datos, o los 4 datos que pido, necesité hacerlo celda por celda. Lo ideal es que no se haga esto, sin embargo, para explorar un poco más también todo lo aprendido en el curso, decidí agregar todas estas listas, y eso complica un poco más las cosas, más no es imposible de lograr hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, ahí ya habiendo grabado, tú te vas al botón de guardar, le das un pequeño clic, vas a la hoja de registro, haces todo esto de poner las celdas hacia abajo, y es muy importante, tienes que utilizar un copiado normal y un pegado especial. Es algo distinto, es algo particular, en lo que no voy a profundizar, sin embargo tienes que poner sí o sí la opción de transponer para que esto funcione. Ahora, ya con eso, te vas a la parte que dice detener grabación. Con eso ya tienes tu macro, pero tienes que asignarla a la figura o al botón. Entonces, segunda parte, tienes que dar clic en esa figura que ya tiene la palabra guardar o la frase que tú necesitas. Con esto te vas a hacer clic derecho, vas a la parte que dice asignar macro, seleccionas la macro que tú quieres seleccionar, por ejemplo guardar, le pones aceptar, das clic en ese botón y ya debe de funcionar. Hay que tener cuidado con los macros porque sí son un tanto complicados, mas no son imposibles de manejar. Debes de entender qué vas a hacer y debes de entender los errores que has hecho para, en base a eso, ir entendiendo qué es lo que tienes que hacer, aun cuando no entiendes qué tienes que hacer. También hay otros macros mucho más fáciles, como lo son el macro de guardar, macro nuevo. El macro nuevo o limpio, deshacer, no sé cómo lo quieran llamar, simplemente pones el botón, como ya lo dije, insertas una figura, le pones el nombre a esa figura, que diga, por ejemplo, en el caso de este ejercicio, que diga limpiar. Con eso ya lo te vas a la parte de programador, das en grabar macro, pones nombre, pones control, das a aceptar, empieza la grabación, y de ahí lo que tienes que hacer es poner o dar un clic en limpiar, y en cada celda que tiene información debes de ir borrando todos esos datos. Con seleccionar celda, borrar, y así, con todas las celdas que tengas, que en este caso son 4 celdas: fecha, categoría, clasificación y monto, como ya lo dijimos. Con esto, simplemente pones detener grabación, vas a asignar el macro a tu figura o a tu botón, y con eso ya le das, más bien metes información nueva en estas 4 celdas, funcionas o ejecutas tu macro guardar o tu botón de guardar, y ya teniendo esta información que ya se guardó en tu respaldo, bueno, no en tu respaldo, sino en la hoja donde se almacena esta información, porque recordemos, la primera hoja pones la información, en la segunda resguardas esta información. Más que resguardar, la almacenas. Entonces, te regresas a tu hoja de registro, tu hoja donde pones los datos, pones control L, que es el control que yo utilicé para el botón de limpiar, o aprietas el botón de limpiar y se borra la información. Y esta misma acción se hace con el registro de gastos. Por ejemplo, como lo han visto, está la hoja de registro de gastos, está la hoja de tabla de registro, está una hoja de nivel de gastos. Entonces, si tú quieres ir a la tabla de registros y estás en registro de gastos, simplemente vuelves a hacer la acción de poner un botón, ponerle un nombre, empezar grabación, y de ahí establezcamos que tú estás en la hoja de registro de gastos. Pues ya teniendo la grabación activada, vas hacia la tabla de registros, detienes grabación, regresas a la hoja de registro de gastos, asignas el macro a este botón, y con esto ya está tu macro. Entonces, en este botón le das un clic, y de pasar de la hoja de registro de gastos pasas en automático tabla de registro. Y con esa misma acción la repites con el resto de botones. También se debe de tomar en cuenta
la cuestión del formato, porque si no tienes formato en una hoja no se va a pasar en automático a la otra. Por más maravilloso que sea el macro, no hace magia, sino que funciona con lógica y consecuencia. Con todo esto, logras crear una tabla dinámica como la que están viendo en la tabla de registros, en la cual ya al seleccionar, bueno, con muchas más fórmulas, porque claro que lleva fórmulas. La fórmula de buscar V, ahí hay 3 fórmulas: buscar, buscar V y buscar H. Buscar V es la que más en mi caso ocupo, porque simplemente buscas información en lo vertical, o sea, vertical, no en lo horizontal, que es buscar H. Realmente no he entendido tanto esa función, por lo tanto no la desempeño, no la ejecuto, y me voy por la opción que sí sé manejar, que es buscar V. Si bien parece sencillo, pues lleva una fórmula, lo que ya está como automatizado. Y también debes de poner datos. Entonces esos datos los pones yéndote a la sección de datos, validación de datos, metes tus datos. Ahora, muy en general, las macros y las tablas dinámicas están muy, pero muy relacionadas, aunque parezcan cosas muy distintas. En sí, las tablas pueden existir sin los macros, pero los macros pues realmente no tienen mucho uso sin una tabla. O sea, sí son funcionales, pero necesitas, pues para algo están, necesitas automatizar cosas y las tablas son hechas para almacenar información. Lo que quieres hacer es automatizar tu almacenamiento de información y tu búsqueda de la información. Entonces los macros necesitan de las tablas. Las tablas no son difíciles de entender, los macros son un tanto complicados, sin embargo son útiles. Y creo que, no creo, de hecho lo que busqué hacer con este video fue mezclar las cosas que he estado aprendiendo o que se han estado enseñando durante este curso, como lo es el meter datos, que es algo que sí o sí se necesita, pero que necesitas saber qué datos sí, qué datos no y cuántas columnas más. Por ejemplo, a mí me pasó que quería meter más de una columna en lo que es cuestión de validación de datos y solamente puedes meter una columna con varias celdas, pero debes de seleccionar solamente una. Quería seleccionar más de una y ahí es donde aprendí que esa selección de varias celdas se hacía, pero con fórmula, en otro apartado, no en validación de datos. Entonces, repito, es muchísimo prueba y error y es mucho de estar intentando. Por ejemplo, si algo no se pidió en este trabajo fue que hubiera una lista desplegable de opciones también en lo que es el registro inicial. Eso fue un extra y fue para ver qué podía suceder, porque ya sabemos que al simplemente meter datos manualmente, sí o sí se va a registrar, pero no sabemos cómo va a reaccionar cuando ya hay una lista predeterminada y qué tienes que hacer con eso. También algunos de los errores que en la actividad pasada me cometí fue que los nuevos datos que estaba ingresando no se estaban registrando en la tabla de registros. Entonces fue en esta actividad aprender a hacerlo y aprender a que quedara bien y que se viera bien y también dar un formato. Entonces realmente ha sido un curso bastante provechoso. Incluso ya saliendo del tema de Excel, el tema de Word ha sido excelente. Lo hemos ocupado para varias investigaciones, al menos con otras chicas que he integrado equipos en otras materias. En los trabajos de investigación ya hemos podido meter menú, hemos podido meter la numeración, hemos podido poner hojas en horizontal, cosas que hasta para esas cosas tan básicas necesitas a veces un TikTok o un video en YouTube que te explique qué sí y qué no hacer. Entonces, si bien ha sido bastante acelerado todo este proceso, porque es actividad tras actividad y semana tras semana de revisión de aquí y allá, y sí es realmente algo ajetreado, es provechoso al final del día, lo cual considero que es excelente. Y ya un tanto saliéndome de opiniones o lo que se espera como una conclusión para este trabajo, pero realmente se agradece todo este esfuerzo, todo este labor, todo este empeño y todo este ajetreo por aprender a hacer las cosas rápido y bien. Entonces, esos son macros, tablas dinámicas y lo que considero que se aprendió en el curso, y mis agradecimientos hacia la maestra Esther, porque realmente ha sido bastante buena, y también claro que al desempeño de cada uno, al menos en mi caso mi desempeño, porque se tiene que aprender y solamente se trata de prueba y error y muchísimo empeño. Entonces eso es todo por el video, muchísimas gracias, buen día.